Si amas la lluvia y te gusta ver llover, sin duda alguna has recibido ese gran regalo que te da el ver llover, porque al final se aparece enfrente de tus ojos un hermoso arco iris, un arco lleno de colores. ¿Quién no disfruta ese panorama cuando llueve una vez que ha pasado la lluvia? En la Biblia, Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 29, se narra la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero en la descripción de este evento sucede precisamente una descripción bastante desagradable para los lectores que no son muy familiarizados a leer la Biblia y de alguna manera se pueden hasta espantar al leer su contenido. De hecho, hay muchos párrafos del Antiguo Testamento, quizá unos más que otros, que prácticamente parecería que son escritos hechos para adultos. En esta parte de Génesis, en el capítulo 19, como les vuelvo a decir, del versículo 1 al 29, hay una parte, o más bien se narra, que llegan dos ángeles a la ciudad de Sodoma. Estos dos ángeles llegan a visitar a Lot, al hogar de Lot. Cuando llegan, se dice que jóvenes y ancianos de todas las edades empezaron a rodear la casa de Lot. ¿Qué querían toda esta multitud de gente? ¿Qué quería al acercarse a la casa de Lot? Tocaron a la puerta y le decían a Lot que los dejara entrar porque querían tener relaciones sexuales con los invitados que tenía Lot en su hogar. Lot, atemorizado, les dice que como son sus invitados, los tiene que proteger en su hogar y a cambio de que los dejen en paz, les regala a dos hijas vírgenes que él tiene. La multitud de gente no lo acepta y sigue insistiendo en que quiere a los invitados, que son los ángeles enviados del Señor. Cuando Lot se ve rodeado por esta gente al abrir la puerta, los ángeles lo meten rápidamente al hogar, cierran la puerta y dejan ciegos a la multitud para que estos no puedan encontrar la puerta y no puedan abrirla. Los ángeles más tarde le dicen a Lot que tome sus cosas y se lleve a los seres más preciados, a sus familiares más preciados, porque piensan destruir la ciudad. Y así en estas breves palabras es lo que dice el capítulo 19 en Génesis. ¿Por qué les cuento esta historia de la Biblia? Apenas en estos días, en el periódico local, y bueno, no es ninguna novedad, de hecho, este fenómeno está transcurriendo o está pasando en todas las escuelas del mundo, en todos los países del mundo. Estaba yo viendo en el periódico, al menos en el local, que el mes que entra es el mes del orgullo. Y cuando hablamos el mes del orgullo es el mes de la comunidad gay, la comunidad LGBTQXY, etcétera, porque ya son muchas iniciales, muchas letras que abarcan. Y bueno, esto empezaba con LGBTQ, que decía lesbianas, gays, transexuales, bisexuales,
queer y demás. Inicialmente se empezó con esas 5 letras y ahora pues ya son muchas otras iniciales con las que se denomina este tipo, yo diría, de desviaciones sexuales. A esto se le llama precisamente ideología de género. Pero entonces, cuando empecé también el video, en la introducción yo les hablaba del arco iris, que es precisamente el fenómeno más hermoso que podemos ver después de una tarde lluviosa. Termina la lluvia, sale el sol y se ve hermosamente una multitud de colores en forma de arco. Y bueno, en apariencia, pues a todos se nos hace bonito ese panorama. Y cuando tú ves que en una escuela los niños están viendo el arco iris, pues es bien fácil imaginarse que lo que hay ahí es una imagen hermosa, es un panorama hermoso. Pero ¿qué hay detrás del arco iris cuando tú los ves en pancartas, en paredes pintados? ¿Qué hay detrás del famoso arco iris dentro de nuestras escuelas? Pues ahí, cuando tú veas o ves un arco iris o una bandera de colores en la escuela, es que ahí está entrando o está trabajando la famosa ideología de género. ¿Y qué hace esta ideología de género? Pues esta ideología de género nos descompone las mentes inocentes de nuestros hijos. Porque les estoy hablando, al menos la fotografía que tenía el periódico local, les estoy hablando de niños pequeños, que aquí es elementary school, que sería en otros países la primaria. O sea, empiezan a adoctrinar, a meter esas ideas de, de sexo indefinido en nuestra niñez, en nuestros niños. Es decir, la doctrina empieza desde que son pequeñitos. De hecho, está atribuido a los misioneros jesuitas liderados por San Ignacio de Loyola la frase: dame un niño hasta los 7 años y te lo devolveré hecho un hombre, o te lo devolveré como hombre. Y este lema pareciera que al menos el grupo del LGBTQ y muchas otras letras más se han apropiado de ellas. Y no solamente en sí este colectivo específicamente. De hecho, todas las ramas izquierdistas han tomado este lema como parte de su forma de trabajo, como parte de su forma de operar. Y bueno, es precisamente en las escuelas con los niños menores de 10 años donde precisamente entran estos grupos, este colectivo, el colectivo del LGBTQ, precisamente para adoctrinar a nuestros hijos. Y bueno, ¿en qué los adoctrinan? Me podrían preguntar. Pues lo más curioso es que se van al adoctrinamiento en el aspecto sexual. Les hacen o los confunden en cuanto a su sexualidad. Es decir, el niño puede que no sea niño, la niña puede que no sea niña, y los confunden en su forma de pensar. Y como sus mentecitas están frescas, son fácil de convencer y fácil de confundir. Por eso se llama adoctrinamiento, en este caso adoctrinamiento sexual, para producir en su mente el concepto de sexualidad no definida. Es decir, que yo puedo ser lo que yo quiera ser. Yo puedo ser hombre hoy, mañana puedo ser mujer, mañana puedo ser bisexual, mañana puedo ser lo que yo quiera. Y bueno, y si empiezas a pensar de esa manera desde niño, pues en determinado momento no vas a tener problemas de tener relación sexual con cualquier ser humano o hasta animal.
cualquier animal. Entonces, ese es el problema que tenemos con este grupo colectivista. En lo personal, yo no tengo ningún problema con las personas y sus deseos carnales o sexuales, siempre y cuando sean mayores de edad. De hecho, en México tenemos un dicho, y el dicho es de que cada quien puede hacer de su cola un papalote. Y le digo, siempre y cuando sea mayor de edad la persona, es libre de hacer de su vida sexual lo que él quiera. El problema que yo veo aquí es que la persona que tiene estas desviaciones sexuales o estas formas de pensar sexuales, las quiere imponer hacia los demás. Y la forma de imponerlas hacia los demás es empezando a trabajar con los niños. A los mayores quizá incluso podríamos experimentar y eso no va a quitarnos nuestra personalidad como hombre o nuestra personalidad como mujer. Es decir, si tú eres mujer, podrías experimentar juegos sexuales con una mujer, pero siendo mayor de edad, pues ya ese es tu problema. Igual como hombre, podría yo experimentar relaciones sexuales con un hombre, pero eso ya sería también mi problema. No, siempre y cuando sea mayor de edad, como lo digo. Pero ese aspecto no debe ser antes de los 18 años. Deja crecer al niño con su inocencia. Deja crecer a la niña con sus sentimientos naturales, con sus características naturales. Más tarde, que ella o él decidan cómo vivir su vida sexual. Por eso se llama ideología de género, porque los líderes o los que están al frente de esta ideología o de esta forma de pensar toman el lema que los jesuitas crearon porque saben que psicológicamente trabaja y se enfocan en los niños de las escuelas primarias. Es decir, se enfocan en la niñez para desde ahí empezar a transformar la forma de pensar de estos niños y niñas. Por eso, padres, pienso que hay que tener cuidado cuando vemos una bandera de arcoíris o un símbolo de arcoíris en estas escuelas, porque te están adoctrinando en el aspecto sexual a tus hijos y los pueden confundir. De hecho, hay estudios que muchos de los niños se pierden en su definición sexual, especialmente entre los 14 y 16 años, que es cuando entra a esa movimiento hormonal que da definición a nuestro sexo y que a veces nos perdemos en ese cúmulo de emociones que no sabemos controlarlas. Incluso pensar en el suicidio es una forma muy fácil de escapar a nuestra confusión. Creo que todos pasamos como adolescentes, vivimos la adolescencia y de alguna manera u otra entendemos lo que puede pasar cuando se es adolescente. Y si llegas a ser adolescente confundido sexualmente, puedes terminar en el suicidio. Por eso, esta doctrina o este adoctrinamiento, esta ideología es muy peligrosa para nuestra niñez. Y muchos de los que de los que puedan ver este video y pertenecen al grupo del LGBTQ, pues pueden criticarme que soy conservador o anticuado. Como yo les digo, yo no tengo ningún problema de que hagas de tu cola un papalote, siempre y cuando seas mayor de edad, pero no te metas con los niños. Se viene el famoso mes de junio, que es el mes de, pues ahora sí, del orgullo gay, como se llama, y se hacen muchos shows en las escuelas tratando de infiltrar esta ideología en nuestras mentes, en las mentes de nuestros niños. Ahí está la invitación a pensar en esto y cuando tú veas una bandera de arcoíris en la escuela, si tú tienes hijos, deberías de pensar y protegerlos. De hecho, la ideología de género es una rama del comunismo. El comunismo, el lema que fue creado por los jesuitas, es el lema que ellos ahora utilizan para adoctrinar, no solamente en el aspecto sexual, pero en el aspecto político, en el aspecto cultural.
desde el arte hasta la ciencia, desde la forma de pensar del hombre hasta la forma de pensar de la mujer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues al final es todo una esclavización. ¿Por qué? Esclavización y reducción de la población, porque hombre con hombre no hay reproducción, mujer con mujer no hay reproducción. Y si le agregamos la interrupción del embarazo, ¿cuál es el objetivo? Reducir la especie humana o transformar el concepto de humano o ciertos grupos dominen a los demás y se vuelva o lleguemos a un sistema esclavista. De hecho, las sociedades comunistas, solamente la cúpula del poder es la que vive bien, todos los demás son trabajadores para el Estado. ¿No es así el lema? Pues ahí se los dejo para pensar, para analizar. Cuidemos a nuestros niños. Ahora sí, cuando yo estaba pequeño había un anuncio que decía, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pareciera que esos anuncios que yo veía en los 80, pues pareciera que ahora ya no es cuéntaselo y díceselo o cuídate. Ya hay gente que entra abiertamente a tratar de abusar de nuestros hijos, no solamente físicamente, pero mentalmente. Soy Julián Albatros, hasta la próxima.